Continuamos con los diálogos económicos. Saludamos en la mesa de trabajo al doctor Adolfo Meisel Roca, codirector general del Banco de la República, y al doctor Leonardo Villar, director ejecutivo de Fede Desarrollo. A continuación, le damos la palabra al doctor Adolfo Meisel Roca. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un placer. Pues primero que todo quiero agradecer esta invitación para hablar aquí en el Congreso de Colfecar. Y es un placer para mí estar en Cartagena, en el Caribe, mi tierra, para hablar de un tema que considero que es de fundamental importancia para Colombia en los próximos años si queremos tener tasas de crecimiento más altas de las que venimos observando. No nos podemos conformar con tasas de crecimiento medianas, que son las que nos han caracterizado durante mucho tiempo, sino que Colombia necesita aumentar su productividad para crecer rápidamente y poder solucionar los grandes problemas de pobreza, de atraso que tiene el país. Y entonces lo que voy a presentar es lo que ha sido la política comercial en Colombia, basado en un trabajo terminado recientemente por un grupo de investigadores del Banco de la República y un asesor externo, el economista Jorge García García. El trabajo se titula Una visión general de la política comercial colombiana entre 1950 y 2012. Lo escribieron Jorge García García, Enrique Montes, David Camilo López y Pilar Guerra. Estos últimos tres economistas del Banco de la República. Y digamos, este repaso no es un repaso simplemente por una curiosidad histórica, sino que vamos a ver que esta investigación tiene unos resultados sorprendentes desde el punto de vista de lo que son las percepciones que tenemos sobre el proteccionismo en Colombia y cómo ha evolucionado en los últimos años. Entonces, primero pues mostrar lo que ha sido la evolución desde 1980 del comercio exterior colombiano. Se ha elevado en épocas recientes, pero se ha elevado sobre todo por el boom minero energético como el que hemos tenido. Y vamos a ver en esta presentación que la intensidad del proteccionismo en Colombia no se redujo con las reformas importantes que se hicieron al inicio de la década del 90, lo que se llama la apertura, sino que se transformaron en su naturaleza y que la intensidad sigue siendo muy alta, incluso similares a algunas épocas del proteccionismo más fuerte en este país. Entonces, lo que hubo en el periodo 1950, periodo 1950-1990, hubo unos intentos. El país venía de lo que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones, que fue cuando viene el colapso de la economía mundial con la Gran Depresión. El país eleva enormemente los aranceles y la industria nacional se expande bajo ese manto proteccionista, bajo la ayuda de la devaluación que se hizo del peso en esa época. Pero después de 1950 hay varios intentos de liberalización con algunos altibajos, y donde la principal herramienta eran las restricciones cuantitativas, porque también había altos aranceles. Entonces, pues obviamente ese proteccionismo se convirtió en una barrera cuando ya el país no estaba interesado solamente en seguir el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que como sabemos se había agotado, y necesitaba abrirse a la economía mundial para ser competitivo. Y para ser competitivo, una de las cosas que se necesitaba era desmontar todo ese proteccionismo, porque un impuesto a las importaciones
termina siendo un impuesto a las exportaciones, porque quien importa para algunos insumos para exportar, pues tiene unos sobrecostos enormes y no se puede ser tan competitivo. Entonces vino pues lo que conocemos como la apertura durante la administración, pues, que empezó gradualmente, se empezó a discutir durante la administración del presidente Barco y se aceleró durante el gobierno de César Gaviria. Y el resultado de esa apertura fue que se desmontaron los aranceles. O sea, de enormes niveles de aranceles, o sea, bajamos a unos aranceles mucho menos altos y no tan variados. Entonces, si uno mira, por ejemplo, cómo eran las restricciones cuantitativas en el periodo anterior, 1950-1990, vemos que después del 70 las redujeron gradualmente. En noviembre de 1990, fíjense lo bajo que llegaron a ser, o sea, ya con apertura. Y entonces, digamos, pues todo ese periodo anterior a 1990 se caracterizaba por una serie de restricciones como las listas de prohibida importación, las que estaban restringidas, y en el universo arancelario, pues un buen porcentaje estaban en lista de prohibidas o restringidas. O sea, por ejemplo, voy a coger un periodo específico donde estaban de los más altos. En el 83-85, de 5.019 posiciones en el universo arancelario, 4.133, o sea, más del 80% estaban con algún tipo de restricción. Pues eso se modificó un poco en la medida en que se ampliaron las que estaban en libre, no necesitaban licencia previa, desde comienzo de la década 70, cuando el país tuvo un crecimiento exportador mejor y hubo menos restricciones desde el punto de vista de las divisas que tenía el país. Y las restricciones cuantitativas pues también eran altas. Por ejemplo, la tasa de aprobación de solicitudes en lista previa llegó a ser en algunos años de casi el 90%. Pero hubo periodos en que, por ejemplo, en el año 66 solamente aprobaban algo así como el 30% de las licencias que estaban en lista previa. Y el arancel pues era el instrumento fundamental. De todas maneras, pues el arancel era el instrumento fundamental de política de control de las importaciones, y por eso un poco pues la percepción que había y esa, pues yo me acuerdo de esa discusión cuando se hablaba del desmonte del sistema de proteccionismo. Lo que se hablaba era de aranceles y sobre todo protección efectiva, que es la que tiene en cuenta los aranceles en diferentes niveles de la cadena productiva. Y no se hablaba, y se hablaba muy poco de las restricciones cuantitativas. Se pensaba simplemente que con reducir los aranceles, pues se había solucionado este proteccionismo. Entonces, vemos que obviamente era un sistema con unas protecciones, unos aranceles máximos altísimos. En la década del 70 llegó a haber aranceles de 450%. Los que son de mi generación se acuerdan los televisores que utilizábamos aquí en Colombia, que eran unos producidos a nivel nacional con aranceles altísimos, que eran como unos aranceles, eran unos televisores, unos armatrostes muy rudimentarios, digamos, con una carpintería, pues sí, literalmente con carpintería muy precaria, y con unos costos en términos de los mercados internacionales altísimos. Por esto, pues, tipo de aranceles tan altos. Obviamente los vehículos que tenían en esa época aranceles por encima del 300%, y
Pues, pero había unos patrones. ¿Cuáles eran esos patrones? La industria estaba más protegida que la agricultura y obviamente que la minería. Y en algunos sectores de la agricultura, pues los trabajos muestran que incluso había una protección negativa, o sea, había una discriminación. Algunos sectores, pues, terminaban siendo, pues, en neto terminaban no siendo protegidos, sino pagando impuestos en razón de ese sistema. Y básicamente la industria que se protegía era la industria de bienes de consumo. Entonces, por eso pues los colombianos consumíamos una serie de productos industriales muy costosos en términos de los mercados internacionales, y cualquier brecha y uno lo veía, pues digamos, pues, el experimento natural era San Andrés, que era un contrabando autorizado en esa época. Cuando uno iba a San Andrés, todo era mucho más barato que lo que se conseguía, y pues incluso de mejor calidad de lo que se conseguía en los mercados nacionales. Entonces la gente iba a San Andrés y compraba el equipo de sonido, compraba el televisor, compraba neveras, etcétera, a unos precios y una calidad, unos precios más bajos y una calidad superior a esa industria nacional muy protegida. Bueno, entonces viene la apertura económica, y entonces, ¿cuál era la idea? Que íbamos a irnos a niveles de protección muy bajos, y entonces eso nos iba a permitir ser más competitivos en términos de lograr penetrar los mercados internacionales. La industria nacional se iba a tener que enfrentarse a la competencia internacional, y por lo tanto se iba a ser más competitiva. Iba a haber más cambio tecnológico y el país, pues los consumidores nos íbamos a beneficiar. Esa era pues la expectativa. Y inicialmente sí hubo una reforma muy importante. Entonces veamos cuál era la situación, y fruto de esa reforma, por ejemplo, si uno va a 1991, la situación había cambiado radicalmente. El porcentaje de posiciones arancelarias en licencia previa era solamente entre el 1 y 2%, porcentaje de posiciones arancelarias en licencia prohibida de 0%, porcentaje de posiciones arancelarias con medida no arancelaria 27%, arancel promedio simple 17%, desviación estándar de los aranceles 13%. Realmente sí hubo una reforma estructural muy profunda en el año 90-91. Sí hubo apertura. Pero esa apertura, como vamos a ver, duró poco. Aquí lo vemos, y duró poco en términos netos. En términos de estructura sí hubo una variación. El arancel se cayó. Miren, digamos, antes de la apertura los aranceles, por ejemplo, la industria en promedio eran del 30%. Hoy en día están por debajo del 10%, 8%. La minería alrededor del 5%. O sea que sí hubo una reducción de aranceles. Y la nominal, por supuesto, también se cayó. Sin embargo, y este es el mensaje principal de esta presentación, es que simultáneamente, casi simultáneamente, con el desmonte de los aranceles y de diferentes medidas proteccionistas, de manera gradual hubo una contrarreforma al sistema proteccionista, con medidas no arancelarias que, para efectos prácticos, han ido manteniendo el proteccionismo. El proteccionismo en Colombia. Entonces, ¿cuáles son esas medidas arancelarias? Son medidas, por ejemplo, de controles de precios, medidas compensatorias, precios de referencia, medidas sobre control de cantidades, autorizaciones y o licencias de importación, medidas de absorción, cuotas, medidas monopolísticas como canales únicos de importación, autorizaciones previas para categorías de productos sensibles, contingente para productos sensibles, prohibición para categorías de productos sensibles, medidas técnicas como reglamentos sanitarios y fitosanitarios, requisitos de embalaje, etiquetado y calidad, obligación de pasar por determinadas aduanas,
normas relativas a las pruebas, la inspección y la cuarentena, formalidades especiales aduaneras y un cúmulo de medidas dispersas y que no son fácilmente cuantificables. Entonces, y pues eso lo vemos en términos cuantitativos muy claro en el porcentaje de partidas arancelarias sujetas a medidas no arancelarias. Pues en el 91 eso se había bajado a menos del 30%, y fíjense que ya desde el 92 eso empieza un proceso gradual de avance y hoy en día estamos con la mayoría de los productos de las partidas arancelaria tienen algún tipo de medida no arancelaria, y por lo tanto el resultado ha sido que los productos del valor importado pasamos de un 25% no sujeto a medida arancelaria en 1991 en la actualidad, que estamos casi en el 70% de los productos importados tienen algún tipo de medida arancelaria. Y eso pues obviamente es especialmente cierto para los bienes intermedios y los bienes de consumo, y pues mucho menos para los bienes de capital. Pero pues los bienes intermedios y bienes de consumo son los que donde hay mayor competencia en ese sentido. El número de medidas no arancelarias por partida arancelaria se aumentó en el 91 estábamos alrededor de 2, hoy en día estamos alrededor de 5. Y en términos de comparaciones internacionales, pues aquí dice países de ingreso bajo, realmente en la última columna de países de ingreso alto. Los países desarrollados pues tienen también medidas no arancelarias. Como sabemos, en el mundo todavía hay mucho proteccionismo, pero hay países como Singapur con el valor importado sujeto a medidas no arancelarias es menos del 20%, menos del 15%, y en Colombia estamos en más de la mitad del valor importado. Pues en el 2001, hoy en día incluso ese porcentaje es mayor. O sea que en términos internacionales pues estamos en el grupo de países muy proteccionistas en ese sentido. Y en términos, digamos, de cuánta es la protección, la estimación, digamos, que hace este trabajo, estima que para el 2001 en Colombia la protección era 46%, 13% arancelaria y 33% no arancelaria. O sea que casi 3 veces. 2 veces y media, un porcentaje muy grande de nuestra protección hoy en día es sobre todo no arancelaria. Y entonces hay un enorme sobreprecio en las importaciones. Hay una cosa sencillísima, digamos, un experimento natural para ver que este es un país muy proteccionista todavía, que es cuando uno va a Estados Unidos, por ejemplo, todo le parece más barato. Los elementos, digamos, todos, digamos, los elementos de la industria manufacturera son mucho más económicos. Todo le parece mucho más barato. Y en términos absolutos. Incluso países proteccionistas como la Unión Europea todavía le parecen mucho más baratos la mayoría de los productos. Y hay digamos, todavía incluso, por ejemplo, sí, se ha aumentado mucho desde la apertura, digamos, se ha aumentado mucho la disponibilidad de productos importados en los supermercados, pero yo creo que mucho de eso tiene que ver por un factor de ingreso, de que el país es un país mucho más rico hoy en día y por lo tanto puede comprar esos productos aunque siguen siendo extremadamente costosos. Los extranjeros, por ejemplo, los españoles que vienen aquí se sorprenden del precio de los vinos españoles aquí en Colombia, o los vinos norteamericanos. Uno ve, por ejemplo, una botella de cava catalana puede costar en Estados Unidos $5 y aquí vale 5 o 6 veces ese valor. Y en cualquier producto, pues eso, y ahí, digamos, pues obviamente esto tiene que ver con el problema del contrabando. Yo ahora me convenzo
digamos que el tema del contrabando es un tema serio en la medida en que hay una enorme rentabilidad para el contrabando. Y realmente la única solución de largo plazo para el contrabando es la reducción del proteccionismo. Con medidas policivas, históricamente se sabe que eso no funciona. Y el contrabando pues es un tema serio, pero hay otros mecanismos. Por ejemplo, la gente joven hoy en día, toda la gente joven que uno habla, compra por Amazon y trae los productos, paga unos impuestos, paga un transporte y todo, y le sale mucho más barato de lo que sería conseguir esos productos en los mercados nacionales. Entonces, por ejemplo, y miremos en términos internacionales cómo estamos. Pues estamos, con medidas no arancelarias, estamos de los países más altos en el mundo. Estamos solamente comparable a Brasil, y a todos los otros países que están en esta gráfica los superamos, y países como Canadá los triplicamos. Y en términos, digamos, y esta gráfica a mí me sorprende, en términos históricos, ¿cómo estamos hoy en día en materia de protección industrial? La mejor manera de medir la protección industrial es comparar el precio externo con el precio doméstico. Esa diferencia, pues, ajustada por el costo de transporte, es el grado de protección real que hay en una economía. Entonces, ¿cuál es la protección que tenemos? Pues es una protección en términos absolutos enorme, más del 200%. Y en términos históricos estamos como estábamos a mediados de la década del 50, o sea, en la época del proteccionismo, pues históricamente, que pensábamos que era el proteccionismo más extremo de la historia del país. Entonces, ¿qué pasó con la apertura? Es curioso, digamos, en este gráfico lo que vemos es que no hubo apertura. Este gráfico hubo un saboteo, digamos, un saboteo, pues sí, yo voy a usar esa palabra cuidadosamente, pero creo que de manera documentada. Hubo una reforma que se hicieron con mucho entusiasmo, con muchas expectativas de que el país se iba a transformar en su comercio exterior y por lo tanto ser un país mucho más competitivo. Y por la puerta de atrás empezaron una serie de reformas, empezaron a introducir una serie de medidas que sabotearon ese proceso. A mí eso me parece, desde el punto de vista de economía política, bien interesante. Porque un anuncio grande de reforma, unos decretos, digamos, con unos debates muy grandes, etcétera. Bueno, y en algunos sectores la apertura es la culpable de todos los males de este país. Y sin embargo, lo que vemos es que no hubo la apertura, finalmente no hubo la apertura. Y eso yo creo que casa con varios hechos, el tema de por qué el problema del contrabando es un problema tan serio hoy en día en el país. Sí, claro, si no hubiera esos niveles de protección no habría tanto contrabando. ¿Y por qué pues la industria tiene problemas de competitividad? La industria colombiana, pues por varias razones, entre ellos pues la crisis de Venezuela, pero por varias razones, y yo creo que uno de estos es que realmente en vez de haber ocurrido una transformación productiva, de innovación, de someterse a la presión internacional, pues a hacer las innovaciones que se necesitaba para ser competitivo internacionalmente, pues siguió un proteccionismo muy sutil, digamos. Y el problema con ese proteccionismo es que ahora es hecho de manera dispersa, no es una sola institución, no está en un tabulado de una forma explícita, no está cuantificado fácilmente su impacto. Incluso pues no se conoce, hasta este estudio eso no se conocía la dimensión de esto que había ocurrido. Entonces yo creo que este es un estudio que es muy importante para las discusiones de comercio exterior del país. Por eso he querido
hacer, digamos, este resumen de ese trabajo. Ese trabajo está disponible en la página web del Banco de la República, quienes estén interesados, y van a salir dos capítulos más, digamos, dos artículos más de ese trabajo. Eventualmente pienso que habrá un libro, eventualmente habrá un seminario académico, pero creo que es el inicio de una importante discusión que el país debe dar. Y simplemente pues termino con ese mensaje. No hubo realmente, fue un mensaje un poco deprimente, pienso yo, de que no hubo realmente apertura como resultado de este contrarreforma que representaron las medidas no arancelarias proteccionistas, y es una de las cosas que explica que este país, algunos sectores importantes de este país, pues no hayan tenido crecimientos importantes en su productividad en los últimos años. Muchas gracias.